3. Un ingeniero de sistemas efectúa una investigación a 50 usuarios de telefonía móvil respecto a las horas de consumo por llamadas de celular con el objetivo de expandir sus servicios en las zonas periurbanas. La información se genera a partir de los siguientes datos con 5 intervalos de amplitud constante. Aquí ya nos muestra, ¿no? Al decirnos que se efectúa una investigación a 50 usuarios, pues quiere decir que el número total de datos n va a ser igual a 50, ¿verdad? También nos dice con 5 intervalos. Entonces podemos decir ya de entrada que nuestra tabla va a tener 5 intervalos, ¿no? Bien. Y también nos brindan estos otros datos. M sub O significa la moda, 11.11. Frecuencia absoluta 2, 26. Frecuencia absoluta 2 no acumulada, 16. Frecuencia 4, 7. Frecuencia 4 acumulada, 47. Y un límite superior o inferior igual a 12.79. Se nos dice, se pide completar la tabla de distribución de frecuencias y discutir el sesgo. El sesgo les voy a indicar en la parte donde corresponde, ¿ya? Bien, entonces decimos, solución. Tenemos la siguiente fórmula que es de la moda, la cual tiene diferentes variables, como pueden ver aquí está el límite inferior, tenemos la amplitud y que también depende de frecuencias absolutas, como pueden ver aquí. Frecuencia absoluta anterior, frecuencia absoluta posterior. Bien, lo primero que debemos hacer, como siempre, es tratar de llenar los datos que tenemos en la tabla y a partir de ahí generar la solución. Entonces, nos dice que tenemos 5 intervalos, entonces empezamos a contar. Aquí pueden ver, ya están los 5 intervalos, ¿verdad? Bien, ahora, la frecuencia absoluta 2 nos dice que es igual a 26. Contamos 1, 2, sería igual a 26. Frecuencia absoluta 2 no acumulada nos dice que es igual a 16. 1, 2, igual a 16. La frecuencia absoluta 4 es igual a 7. 1, 2, 3, 4. Este valor va a ser igual a 7. La frecuencia absoluta 4 es igual a 45. 1, 2, 3, 4, igual a 45. Y el límite 4 es igual a 12.79. Entonces esto sería, también se puede hacer de esta manera, ¿no? L1, esto va a ser L2, esto va a ser L3 y esto va a ser L4. Bien, aquí estaría entrando el valor que es 12.79, ¿ya? 12.79. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer en la tabla a simple vista? Por el momento aquí no tenemos un límite inferior, ¿verdad? Entonces trabajaremos con lo que ya conocemos. Aquí podemos trabajar si hubiéramos tenido una relativa o un número total de datos también. Se puede, ¿no? Podemos también ponerlo aquí, lo que es 50, ¿ya? Pero en este caso vamos a empezar de esta parte, que es la frecuencia absoluta acumulada, que es igual a 26 y tenemos la frecuencia absoluta 16. A partir de estos dos valores se puede encontrar la absoluta 1, ¿ya? Entonces decimos entonces que F2 es igual a F1 más este valor que es F2 absoluta, ¿verdad? Despejando F1 vamos a tener lo siguiente. Entonces, a partir de aquí, si restamos, vamos a tener igual a F2 sería igual a este valor menos F2 absoluta. Y tendríamos 10. La frecuencia absoluta 1 sería igual a 10, ¿ya? Ahora, la frecuencia absoluta 1 nos dice que este valor es igual a este valor, según la fórmula. Entonces, directamente sería igual a 10 aquí, y aquí igual sería el mismo valor, ¿verdad? Sería 10 también. Ahora trabajamos con la absoluta 4, ¿verdad? Igual podemos determinar este valor de la misma manera. Entonces, decimos que F4 es igual a F3 más F4. Despejamos F3 y vamos a tener F3 es igual a F4 menos F4. Entonces aquí tenemos F3 sería
F4 menos F4 de la absoluta, no acumulada. Sería 38. Aquí tendríamos el valor de 38, ¿verdad? Bien, para el siguiente ecuación, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que F3 es igual a F2 más F3. También podemos determinar 38. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos determinar esta parte, ¿no? La frecuencia absoluta 3 a partir de estos dos valores. ¿Qué decimos? F3 es igual a F2 más F3. Despejamos F3 y vamos a tener F3 menos F2. ¿Ya? Entonces decimos igual a F3 menos F2. Aquí tenemos un valor de 12. Entonces tendríamos un valor de 12, de una frecuencia absoluta 3 igual a 12. Ahora, por propiedad sabemos que la sumatoria de esta columna nos da el número total de datos. Entonces nos faltaría esta variable, ¿no? Aquí sería igual a 50. Y de ahí despejamos lo que es F5. F5 sería 50 menos todas las demás frecuencias absolutas, ¿verdad? Menos la suma de las demás frecuencias absolutas. Y tenemos un valor de 5. ¿Listo? Hasta ahí estaríamos llenando lo que son las frecuencias absolutas. Para comprobar de igual manera, podemos decir que la suma nos tiene que dar igual a 50. Y nos da 50, ¿no? Bien, sigamos. Entonces ya hemos llenado esta parte de la columna. Con esto ya podemos determinar las relativas, los porcentuales y todo lo que corresponde de la tabla, ¿no? Pero continuemos con el ejemplo. A ver, lo llenaremos. Ahí está. Para no dejarlo así. 10 dividido entre el número total de datos. Con el símbolo, ya. Entonces arrastramos y vamos a tener las frecuencias acumuladas. Aquí decimos que la sumatoria de toda esta columna nos tiene que dar igual a 1. Y nos da 1, ¿no? Las acumuladas serían este valor, o las porcentuales nomás, multiplicada por 100. De igual manera arrastramos y nos da, ¿no? Lo que son las frecuencias relativas porcentuales. Tenemos igual, la sumatoria igual a 100. Tenemos aquí las frecuencias acumuladas. Y también podemos hallar este último valor, que es igual a este valor más el valor que ya habíamos encontrado. Y es 50, ¿no? Cumple con la condición del número total de datos. Bien, hasta ahí por el momento lo dejaremos. Bien, entonces continuamos y tenemos la fórmula de la moda que ya les había mostrado. Aquí podemos ver las diferentes variables, al igual que la mediana tiene variables para poder ser determinadas, ¿no? Está en función de un límite inferior, una amplitud y las frecuencias absolutas anterior, mira, la frecuencia absoluta donde vamos a trabajar, también tenemos que seleccionar una fila y la frecuencia absoluta anterior y también tenemos un FI más 1, frecuencia absoluta posterior o siguiente, ¿ya? Entonces tenemos, en realidad tendríamos, esta sería de las frecuencias absolutas, tenemos todas las frecuencias absolutas. Aquí no habría ya variables, entonces aquí nos faltaría la amplitud y este límite. ¿Cómo vamos a determinar ahora la fila de la fila para poder trabajar con la moda? Para poder escoger la fila en la moda, se debe fijarse aquí, ¿no? Tenemos que escoger el máximo valor de toda esta columna, ¿ya? El máximo sería 16, ¿no? Entonces trabajamos en esta fila. Entonces 16 sería el mayor valor de las frecuencias absolutas. Bien, entonces hallamos las otras variables. Seleccionamos el dato mayor de FI, que es 16. Ya. Ahora el límite inferior. Aquí, como estamos trabajando en esta fila, límite inferior sería L1, ¿no? Se repite, ¿no? Entonces sería L1. Si despejamos L1 en función de L0 y A, tenemos L1, L0 más A.
FI, ¿cuánto valdría FI? Necesitamos, ¿no? FI valdría directamente 16, ¿no? Ya, y FI menos 1 sería el anterior valor. Aquí el anterior valor es 10, ¿ya? Entonces aquí tenemos 10. Y FI más 1 sería el siguiente valor, ¿no? A partir de la fila que hemos seleccionado, sería igual a 12, ¿ya? Eso es lo que se hace para la moda, ¿ya? Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula y vamos a tener esta ecuación en función de L0 más A para límite inferior, más A nuevamente, aquí no se olviden, para que se confundan, estoy reemplazando L0 más A, es esta variable, nada más. Y tenemos más la amplitud, aquí entonces se pone nuevamente lo que es la amplitud por fórmula, multiplicado por la frecuencia absoluta que estamos trabajando. FI, 16. FI menos 1, FI menos 1, 10. FI abajo, FI igual 16 menos FI menos 1 sería igual 10 más FI sería 16 menos FI más 1, 12. Aquí podemos ver 12. Entonces la moda tenemos el valor. La moda nos da, ¿no? En el ejemplo, nos dice que la moda es 11.11. Entonces, aquí nada más podemos poner 11.11. Ya, entonces estaría quedando la ecuación en función de L0 y A. ¿Ya? Entonces aquí podemos escribir de esta manera. L0 más 0.6 por A. Realizando toda la operación nos da eso, ¿no? Nos sale esa ecuación. Y esto estaría igualado a 11.11. Aquí L0 más A más toda esta ecuación. Si lo resuelvo en esta operación aritmética, nos va a dar igual a 0.6. Sería esta ecuación, ¿no? Ahora si sumamos A más 0.6 nos va a 1.6 por A. Sería 11.11, ¿no? Entonces esto sería lo que es nuestra primera ecuación, ¿ya? Ahora entonces ya tenemos una ecuación. La segunda ecuación, ¿de dónde lo sacamos? Aquí también en el ejemplo nos da un límite inferior, que lo hemos expresado en L0 y A también, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. L4, entonces nos dice que es 12.79. En la tabla vemos 12.79, ¿no? Entonces, aquí. L4 igual en función de L0 más 4 veces la amplitud. Nos dice que es igual a 12.79. Esta sería nuestra ecuación B. Lo podemos pintar. A partir de estas dos ecuaciones de segundo grado, igual podemos determinar lo que es A, ¿no? ¿Ya? Entonces A sería, nos saldría un valor de 0.7, ¿ya? Esto podemos pintar. A sería igual a 0.7. Ya, 0.7 sería el valor, ¿no? Aquí dos veces lo he repetido. Entonces A reemplazamos, ¿no? Aquí en esta ecuación, ya sea en esta o en la B, y vamos a tener L0, que es igual a 99.99, ¿ya? Lo pueden verificar esto ya en su calculadora, ¿no? Bien, entonces como ya tenemos también igual estos dos valores, entonces podemos también reemplazar lo que es en la tabla, ¿no? Entonces tenemos que L0 es igual a 9.99. 9.99. Este valor es igual al límite inferior más la amplitud, que es igual a 0.7. Y este valor es igual a este valor. Y el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Y esta amplitud lo ponemos en el símbolo para que no se mueva y lo arrastramos, ¿no? Como el anterior ejemplo. Y estaríamos teniendo nuestros anchos de clases. Para la marca de clase, como ya saben, es la sumatoria más o C114, bueno, dividido
entre 2. Cerramos y así entonces estaríamos completando lo que es esta parte de la tabla. Esto ya es dependiendo de esta parte, ¿no? Se puede llenar nomás. Van a completar esta parte, como en el anterior ejemplo ya lo hemos visto. Nos faltaría la parte de discutir el sesgo. Para discutir el sesgo, lo que tenemos que hacer es conocer la media y la mediana. Como ya tenemos la moda, nos faltaría estos dos valores. ¿Por qué estos dos valores? Porque si bien se han fijado en la fórmula o en las fórmulas del ingeniero, del licenciado, en su libro, la mediana siempre va a estar al medio. Cuando la moda, ¿no? La moda o la media aritmética es menor que la mediana. Entonces, es por esa razón que tenemos que encontrar necesariamente lo que es el promedio o la media aritmética y la mediana. ¿Ya? Lo vamos a determinar rápidamente. Entonces, tenemos aquí una tablita en la cual lo vamos a ir copiando, ¿no? Aquí es igual a los valores que ya hemos encontrado. Aquí, valores, ¿no? Tendríamos así y lo arrastramos para todito y tenemos esos valores, ¿no? Aquí tal vez no sé, está saliendo. Ya, esos valores ya hemos determinado a partir de la anterior tabla. Entonces, para encontrar la media, aquí como pueden ver la fórmula nos dice la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces realizamos esa operación, tenemos la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Entonces nos da ese valor. Lo arrastramos para cada uno, pero ¿qué es lo que necesitamos? La sumatoria, ¿no? Entonces la sumatoria sería de la columna, ¿no? La sumatoria de esta operación. Ya, este valor entonces vamos a necesitar y lo vamos a dividir entre el número total de datos. ¿Ya? El número total de datos sabemos que es igual a 50, ¿no? Entonces aquí decimos que la media, promedio, o también conocido como media aritmética, es igual a este valor dividido entre el número total de datos. Tendríamos una media de 11.47. Para la mediana, como el anterior, tenemos aquí variables que tenemos que determinar. Determinamos la posición. N, ¿cuánto vale? 50, ¿verdad? Entre 2 nos da igual a 25, ¿no? Bien, entonces este 25 tenemos que encontrar en las frecuencias acumuladas. Entonces, para ello es necesario también encontrar esta parte de las frecuencias acumuladas. El primer valor es igual al mismo valor y el siguiente es igual al anterior más la frecuencia absoluta de la misma fila. Lo arrastramos y tenemos lo que son las acumuladas. 25. Podemos encontrar en esta fila, no, ¿verdad? Este ya un proceso inverso sería, ¿no? Ahora estamos determinando la mediana. Anteriormente nos daban los valores de la moda, de la mediana. Ahora vamos a encontrar lo que es la mediana. Entonces este 25 tenemos que ver aquí en esta fila. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, 26 ya está pasando, ¿no ve? 10 es un valor anterior. Siempre se asume el valor siguiente, ¿ya? Se redondea el valor mayor que pudiera haber para que esté entre ese intervalo, ¿ya? Sería entonces 26. Sería entonces esta parte de la fila donde estaríamos trabajando con la media. El límite inferior sería 10.69. Límite inferior, 10.69, ¿ya? Ahora, la amplitud no conocemos. Ahora, n medios ya es 25. Frecuencia absoluta anterior sería igual a 10, ¿no? Y la frecuencia normal sería igual a 16. Tenemos 10 y 16 entonces. Que sería 10 y aquí la frecuencia absoluta 16. Reemplazamos estos valores aquí y vamos a determinar lo que es la mediana. Aquí nos falta la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Como es el mismo ejemplo, ya habíamos determinado, ¿no? La amplitud aquí, que es igual a 0.7, ¿no?
Entonces la amplitud es igual a 0.7. Bien, aquí ya podemos ver las diferentes variables. Reemplazamos en la fórmula, tenemos todas las variables, ¿no? Una operación aritmética. Y vamos a tener una media o una mediana de igual a 11.35. Pueden verificar. Bien, entonces tenemos la mediana, ya tenemos la media y habíamos determinado o nos habían dado dato la moda. Entonces decimos, esta condición es la que usamos, ¿no? Como la moda es menor a la mediana, a ver, 11.35. ¿Dónde está la moda? Es 11.11. Entonces 11.11 es menor que 11.35, menor que la mediana, y la mediana es menor que la media, 11.47. Entonces, si se presenta esta condición, decimos que es sesgada a la derecha o asimétrica positiva, ¿ya? Lo podemos graficar si quieren, sesgada a la derecha. Tomamos las frecuencias absolutas y lo vamos a graficar, ¿ya? Aquí podemos ver la barra. Podemos hacer clic izquierdo, vamos a dar formato de serie, le vamos a dar una etiqueta 0 para que se presente como las gráficas que necesitamos, ¿no? Para este tipo de datos, ¿ya? Cuantitativos. Entonces aquí podemos ver lo que son nuestras barras de nuestro histograma, ¿no? De este conjunto de datos. Aquí no se puede mostrar bien. A ver, lo voy a bajar un espacio. Ya. Aquí podemos ver lo que es esta gráfica de nuestras frecuencias absolutas, ¿ya? Entonces, en esta gráfica vamos a determinar o vamos a ver dónde está la media, la mediana y la moda, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos darle un clic. Vamos a darle un contorno, ¿no? Para que no se pierda. Tal vez un relleno así. Un grosor para que se vea mejor. Aquí va a estar lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces aquí vamos a darle una línea de tendencia. Podemos utilizar esta de la polinómica, le podemos dar un orden, ¿no? Puede ser tal vez de 4, a ver si da. Ya aquí, como pueden ver, a ver, de 5. No cambia. Entonces, aquí ya podemos ver la gráfica. A ver, vamos a ver. Ya. Esta gráfica es la curva de densidad, ¿no? Se encuentra cuando tenemos intervalos más pequeños, cuando se subdividen y infinitamente, ¿no? O finitamente se puede encontrar, digamos, estos puntitos y se puede graficar, ¿no? Esto, como siempre, lo van a recorrer una amplitud más allá y al final igual. Pero estas gráficas no tienen que llegar a las abscisas, ¿no? No tienden al infinito. Entonces, aquí podemos apreciar lo que es primero la media, veamos, que es 11.35. Aquí en las abscisas podemos llenarlo también esto, de editar datos, cambiar gráfico, seleccionar datos. Aquí podemos ir a parte de editar, le podemos poner lo que son las marcas de clase, ¿ya? Para poder apreciar las distancias. Bien, aquí tenemos, aquí vamos a agregar etiquetas. Tenemos las frecuencias absolutas y las marcas de clase. Entonces, tenemos aquí la mediana que dice 11.35. Entonces aquí podemos graficar 11.35 más o menos. ¿Dónde se va a encontrar? Casi a la mitad, ¿no? De aquí. 74, 35, 70. Más o menos aquí se va a encontrar lo que es la mediana. La mediana divide áreas iguales de los datos que tenemos, ¿no? Esta área va a ser igual a esta área. Ahora, vayamos con la parte de
de la moda. A ver, está moviendo mi línea. Está 11.11. 11.11. 11.11. Se encontraría más aquí. A partir de este origen se mide, ¿no? Entonces se encontraría aquí. Ahí está. 11.04 es el punto medio. 11.11 más o menos aquí estaría lo que es la moda, ¿ya? Y la media aritmética se encontraría, ¿cuánto nos ha salido la media? 11.47, 11.35, 11.47, estaría más aquí ya, ¿no? Y lo vamos a apreciar así. Entonces aquí estaría quedando lo que es, tendríamos esta condición, ¿no? La podemos copiar. Conclusión. La moda estaría representando la parte de esta línea, la mediana está al medio y la media estaría encontrándose, o la promedio aritmético, en esta parte. Cuando se representa este tipo de gráficos, se dice que son sesgada a la derecha y asimétrica positiva, ¿ya? Bien, hasta ahí sería la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Hola. Todo está bien. Ya, entonces ahí estaríamos quedando.